Confírmalo con un poderoso aleluya. Quiero, hermanos, con todo mi corazón, que la presencia del Señor está en nuestros medios. Amén. ¿Está bendiciendo Dios? Bueno, pues eso es lo importante, que cada punto podamos disfrutar de la presencia del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, en esta tarde doy gracias al Señor, al hermano Paco, por permitirme, pues, que sea mi persona, la que suba por aquí, pues para poder dirigirme a la amada iglesia, entendiendo y comprendiendo, hermanos, que la iglesia se merece lo mejor. Amén. La verdad, hermanos, que me tocaba, como bien dijo el hermano Paco ayer, predicar, pero me surgió un imprevisto, no pude. Pero bueno, hermanos, aquí estamos. Y Dios ha puesto una palabra sencilla, pero directa para cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Sin más preámbulos, queridos hermanos, todo aquel que tenga Biblia me puede acompañar. Marcos, capítulo 3, verso 1 hacia adelante. El rótulo pone: el hombre de la mano Señor. Dice así: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había aquí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Que Dios bendiga, hermanos, esta porción de su palabra en nuestros corazones. Amén. Bueno, queridos hermanos, quisiera comenzar diciendo pues lo que acabo de leer. Dice la Biblia que Jesús nuevamente entra en una sinagoga, y dice la Biblia que allí había un hombre con una mano seca. La palabra griega, hermanos, que se emplea aquí, según los teólogos y la gente entendida, indica pues que no era algo de nacimiento, sino que fue una acción de una enfermedad o un accidente. Pero miren, hermanos, independientemente de eso, que no es mi prioridad en esta tarde decir esto y enfocarme en esto, sí me llamaba la atención, hermanos, una de las palabras que aparecen en el verso 2. Dice la Biblia: y lo acechaban. Esta palabra, hermanos, me llamó la atención cuando leí este pasaje. Dice: y lo acechaban, para ver si en el día de reposo lo sanaba, y así tener ocasión para poder acusarlo, y así poder llevarlo ante las altas autoridades. La palabra, hermanos, acechaban aquí es pereterum, una palabra, hermanos, que está en tiempo imperfecto. ¿Y qué quiere decir? Pues esta palabra está indicando que las personas que estaban acechando a Jesús no solamente lo estaban acechando en ese momento en la sinagoga, sino que lo estaban vigilando de al lado, de cerca. Eso es lo que significa la palabra pereterum. Lo estaban observando, acechando. ¿Y quién acechaba a Jesús? Eran los fariseos, un grupo judío, hermanos, muy influyente en los asuntos políticos y religiosos. Sus creencias se basaban en la Torá y en la tradición de los hombres, orales de los padres. Eran firmes defensores de la ley mosaica, de los profetas, así como la tradición de los ancianos. Y eran ellos los que se encargaban, por decirlo así, de que el pueblo la aplicase, sobre todo las normas del sábado, la pureza ceremonial y el diezmo. Para eso, hermanos, lo llevaban a rajatabla. Pues atención, este grupo tan religioso, supuestamente tan celoso de Dios, acechaban a Jesús, observaban, lo buscaban, pero no para ver su grandeza, sus maravillas, no porque tendrían necesidad, como hemos visto otros ejemplos en la Biblia, o porque simplemente tendrían curiosidad, querían conocerle, amarle, no. Dice la Biblia que lo acechaban para buscar errores y defectos en él, y así poder acusarlo. Fíjense, hermanos, cómo eran estos hombres, que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, verso 18 hacia adelante, que Juan el Bautista está en el Jordán predicando la palabra, bautizando. Y ahora dice la Biblia que fueron enviados unos hombres de los fariseos. Y ahora Juan no niega, dice:
Y dice, ¿eres Elías o algún profeta? Y le dice, no, yo solamente soy la voz de uno que clama en el desierto. El que viene detrás de mí es mucho mayor que yo, y no soy digno ni de tan siquiera de desatar la correa de su calzado. Y le dicen, entonces, ¿por qué bautizas? Y dice, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora, hermanos, en medio de esta conversación, Juan, hermanos, les lanza una palabra muy fuerte y les dice, más os digo, hay uno en medio de vosotros a quien vosotros no conocéis. Es decir, lo que Juan les estaba diciendo a ese grupo tan religioso es, no conocéis a Dios. Y digo yo, qué pena, desde pequeños, estudiando la ley, memorizando cada palabra, cada texto, eran expertos cumpliendo con las fiestas, con los rituales, con los sacrificios, predicaban la palabra, acudían a la sinagoga. Sin embargo, hermanos, tenían delante al Mesías profetizado, al Salvador de la humanidad, al hombre más tierno que ha pisado esta tierra, y no le conocían. Por eso, hermanos, actuaban en la forma en la que actuaban, buscando defectos, errores, incluso diciendo, demonio, ¿quién eres? Y yo decía, hermanos, qué pena. ¿De qué se servía tanto conocimiento? ¿De qué le servía cumplir con tanto protocolo, ritual y fiesta si no le conocían? Y es que ya lo dice Dios, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6. Dijo Dios, no quiero tantos sacrificios, que no quiero tanto holocausto, quiero que me conozcáis. Amén. Porque el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Dice, mas Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Yo tengo que recordarte algo que está plasmado en la palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 9, verso 24. Dice la Biblia, mas alábese en esto, en el que se ha de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, y estas cosas quiero. Tengo una palabra de parte de Dios, el objetivo que Dios tiene para con cada uno de nosotros, queridos hermanos, es simplemente que le conozcamos de una forma real y genuina. Porque Dios sabe, hermanos, lo importante que es un cristiano que le conoce. Un cristiano, hermanos, que le conoce es un cristiano, hermanos, con raíces, con fundamento, con sabiduría, con visión, con fuerza. Un cristiano, hermanos, que le conoce es un cristiano que no depende del ambiente, que no depende de la llamada del pastor, que no depende de quien ministra. Un cristiano, hermanos, que conoce a Dios es un cristiano que no se deja titubear por las tormentas o por las circunstancias que se puede levantar. Por eso en esta tarde te invito, si todavía no le conoces, abre el corazón, acércate, abre la Biblia, en el nombre de Jesús. Grábate a fuego estas palabras. La prioridad, el objetivo y el deseo que Dios tiene es que le conozcas de una forma real, íntima y genuina. Tenemos las iglesias, hablo en plan general, llenas de creyentes que se han convertido en personas expertas, cumpliendo con el protocolo, con las actividades, pero que todavía no se han encontrado con Dios en la intimidad. Por eso hay quien está en el culto, pero sigue teniendo la misma actitud, el mismo carácter, los mismos prejuicios, el mismo vocabulario. ¿Por qué? Sencillamente, hermanos, porque gozan con las actividades, con el ambiente religioso, pero no cambian, porque todavía no se han encontrado con Él. Y es que, hermanos, la burbuja religiosa, la mucha actividad, no puede cambiar, hermanos, a los pecadores. No puede. Amén. Fíjese, Jesús entra en la sinagoga, un hombre con una mano seca, y ahora todos los líderes, los fariseos, le están observando, acechando, porque sabían que tenía poder para obrar un milagro, y es por eso que le acechaban. Pero eran tan estrictos con las normas que Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, su corazón, vemos cómo Jesús rompe con el ambiente protocolario, porque si hay algo que le gusta a Dios es romper con el ambiente protocolario, con el ambiente religioso, con la rutina.
Nosotros, hermanos, por desgracia, tenemos tendencia a crear patrones, conductas, pero Dios no. Él da su espíritu y su vida. A veces, hermanos, nosotros nos conformamos con una hora de culto y encajonamos y limitamos a Dios. Pero tengo algo que predicarte y decirte, y es que Dios que tiene la iglesia del monte es un Dios inconformista, que cada vez que se mueve lo quiere hacer de una forma diferente. Por eso a veces, queridos hermanos, muchas veces, después de que los siervos pasan por aquí y predican la palabra, hay un ambiente que es para tirarse al suelo y pedir perdón y estar una hora de rodillas, simplemente adorando. Pero como el culto ya ha pasado de las 8, lo limitamos y lo pensamos. Pero tengo una palabra: a Dios no se le puede poner nombres. Él está por encima de todo. En el nombre de Jesús. Ya lo vemos cómo Jesús rompe el ambiente y le dice: tú, ponte en pie. Ahora el que está ministrando se queda callado. El líder ha dejado de ser el protagonista. Las ovejas, los creyentes, todos han dejado de mirar al líder con su túnica, el alabado, se ponen a mirar a Jesús. Amén. Ahora vemos cómo estaban a punto de presenciar un milagro y Jesús iba a romper el día de reposo. Y ahora Jesús, puesto en pie a ese hombre, con ese ambiente, dice: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice la Biblia que ellos callaban. Pero si era una pregunta muy sencilla: ¿es lícito hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Dice: pero ellos callaban. ¿Por qué callaban? Ya saben, hermanos, que el pueblo de Israel salió de Egipto con 613 mandamientos, pero luego los multiplicaron, lo predicó hace poco el hermano Luis, que lo dijo, a 2800. Se iban multiplicando las leyes, las tradiciones, los mandamientos de hombres. Y estos hombres se callaron. ¿Por qué? Porque tenían muy bien definidas y detalladas las normas en cuanto a la atención médica de los heridos. Ellos, hermanos, tenían esta ley: si una persona se rompía un brazo, un hueso de un brazo, de una pierna, no se les permitía entablillar la zona afectada. Ellos decían que era un trabajo y ofendían el día de reposo. Si una persona, hermanos, se dañaba por un golpe, una herida, un quemazón, no se les permitía echar agua fresca. Decían que era trabajo y ofendían el día de reposo. Es más, si una persona se cortaba una herida profunda, algo que empezaba a brotar sangre, no se les permitía, hermanos, más que poner un trapito así por encima sin hacer mucho esfuerzo. Pero se les permitía poner un trapo, pero no se les permitía echar agua o un cuento para que cicatrizase la herida y hacerle mejor. Es decir, las normas que ellos tenían permitían que un enfermo, un herido, no empeorase, pero no se les permitía hacer algo para que mejorase. Simplemente, hermanos, los conservaban en su estado actual, con su dolor, con sus heridas. Simplemente los conservaban. Y eso es lo que hace la religiosidad. Cuando vienes del mundo a este lugar, si no te encuentras con Jesús, corres el peligro de que el ambiente, la religión
Jesús toca y mete sus manos y sus dedos en lo más profundo de la conciencia. Vete al culto, echa la ofrenda, predica, canta, pero no cambies. Eso es lo que quiere la religiosidad. Y pasan los años y tenemos a cristianos de esta forma, con actitudes, vocabularios, comportamientos extraños. Pero también tenemos a creyentes que antes en el mundo, hermanos, eran malos y pecadores, con hábitos y cosas muy malas, pero que se han encontrado con el autor de la vida, que un día les salió al encuentro la estrella resplandeciente de la mañana, y los 100 hermanos pero han cambiado, han pisado su orgullo, han dejado los vicios, incluso les han dejado maldecir. No te encuentres con la religión y con las normas que no vas a cambiar, tanto protocolo y tanta rutina. Encuéntrate con Jesús. Y aseguro, hermanos, que el ambiente de la sinagoga y las administraciones, hermanos, de los líderes no van a poder suplir tus necesidades. Podrán ilusionarte, entretenerte y crear falsas ilusiones de una mejor forma de vida. Pero escucha, la gran realidad de todo es que hasta que no te encuentres y aparezca la persona de Jesús, seguirás derrotado mirando al suelo por causa de tus pecados. Dice la Biblia, hermanos, en Lucas, capítulo 13, que aparece, hermanos, en la sinagoga una mujer encorvada. Y no estamos hablando de un mes ni de un año, 18 años, encorvada mirando al suelo. Conocía a los pastores que habían pasado, conocía a todas las camadas de los candidatos que se habían levantado, quién pasaba la ofrenda, quién predicaba, sabía quién hacía las obras de teatro, y ahí la tenían los líderes, 18 años entreteniéndola en la religión de la sinagoga, pero no cambiaba, su situación era la misma, encorvada, esclavizada. Pero me llama la atención, hermanos, que cuando Jesús entró en la sinagoga, el ambiente cambia. Se le queda mirando a esa mujer y le dijo: mujer, eres libre. Y ¿saben algo, hermanos? Esa mujer se enderezó y fue una mujer transformada y reformada por Dios. Y es que hoy te lo tengo que predicar, hermanos. Jesús no entretiene ni conserva a nadie. Él va directamente al corazón y es capaz, hermanos, de confrontarte a tal punto que ni los consejos de un buen padre ni las lágrimas de una buena madre son capaces de producir tanto efecto como una palabra de Él. Que tendrá, hermanos, Dios, que cuando Él abre su boca, cosas grandes acontecen, pues escrito está en el libro de los Salmos: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz de Jehová con potencia y con gloria, voz de Jehová que quebranta los dedos del Líbano, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que desnuda bosques y desgarra las espigas. Tengo esta palabra, su palabra es como martillo, su palabra es como una espada que traspasa el alma, que traspasa el corazón. Por eso en esta tarde encuéntrate con la palabra, gloria al que vive. Que tendrás su palabra, que cuando se predica, hermanos, el ambiente es cambiado y transformado. Por lo tanto, en esta tarde lo tengo que predicar. Cuando venga el matrimonio roto, cuando venga el joven que está enganchado a la droga, cuando venga alguien que está pasando mal, no lo entretengamos con una obra de teatro. La palabra transforma. Gloria al que vive. Amén. ¿Quieres ver una iglesia en derrota? Por decirlo así, llenada de actividades, de espectáculo, de entretenimiento. El que maldice seguirá maldiciendo. El que es celoso seguirá siendo celoso. El que bebe seguirá bebiendo. Y así sucesivamente. ¿Quieres ver una iglesia que avance? Una iglesia que los cristianos
crezcan, maduren, ensanchen sus estacas, haya progreso, Dios se mueva. Amén. Que se pongan alto su palabra. Amén. Cuando una iglesia, hermanos, se pone en alto su palabra, hay gloria, hay poder y hay transformación. Volviendo, hermanos, rápido, me quiero entretener. Volviendo al pasaje. Eran tan estrictos como las normas el día del sábado en aquel tiempo, que había cada extremista. Había cada extremista que consentía en perder la vida por no romper con la tradición, con la norma. Cuenta la historia, hermanos, Flavio Josefo, creo que muchos lo conoceréis, un historiador muy fiable y muy bueno. Cuenta que en aquel tiempo los macabeos tuvieron guerra contra los asirios y fueron derrotados y salieron corriendo los macabeos y se escondieron en cuevas. Y ahora los asirios, usando las fuerzas, ¿sabéis qué hicieron? Atacarles un sábado. Ellos escondidos, agazapados en las cuevas, y ahora les atacan el sábado. ¿Por qué? Porque sabían, hermanos, lo extremistas y celosos que eran en cuanto a las leyes y las normas. ¿Y saben qué es lo que hicieron? Como sabían que estaban dentro de la cueva, empezaron a prender fuego calé. Y yo creía que en ese momento tan extremo, pues dirían nosotros, estamos entre la espada y la pared, estamos ya muertos, vamos a salir y por lo menos intentar salvar una vida. Vamos a buscar un recoveco en la cueva, vamos a salir corriendo. Pero no. Se quedaron quietos y murieron. Quemados. Claro, viendo el carácter de estos hombres, lo celosos que eran, los extremistas que eran, yo daba alas a mi imaginación y decía, si estos hombres hubieran podido escribir una carta antes de morir, seguramente hubieran dicho esto. Hoy perdemos la vida, pero nunca dejemos de cumplir con las normas y las tradiciones. Seguro, hermanos, que si escriben una carta lo dicen. Hoy perdemos la vida, pero nunca dejemos de cumplir con las normas y las tradiciones. Y sabéis, queridos hermanos, que ese mismo espíritu lo tenemos dentro de nuestras iglesias. Cristianos, hermanos, que han perdido la vida, que llevan tiempo con su altar roto, arruinado, que no tienen comunión con Dios, que están secos. Sin embargo, hablas con ellos y te dicen, no, yo vengo al culto, eso a la ofrenda, participo de la Santa Cena, yo sigo predicando. ¿Pero de qué te sirve? Si has perdido la vida de intimidad con Dios, tienes el comandante de Venezuela, o cinco de los carretines. ¿No será mejor que te metas en tu cámara secreta, que empieces a derramar lágrimas? No nos pase como aquella iglesia, creo que era de Sardis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. No vivas de imagen, vétete a tu cámara secreta y como Jacob, hasta que no me bendigas no me suelto. Señor, mira por dónde estoy pasando, toca mi corazón, arregla mi altar, renueva mi comunión, pon pasión en mi vida, pon un hambre por tu palabra. ¡Llama! ¡En el nombre de Jehová! Qué lástima que pierdas la vida rodeado de tanta actividad. Tan cerca de la casa y tan lejos del amo. Te amo a ti. No pierdas más el tiempo escondiéndote detrás del brillo de la imagen, detrás de tu carro. Sé capaz, hermanos, humildemente, sencillamente, de pedir ayuda al Espíritu Santo. Permíteme decirte esta frase con respeto, no vivas de imagen. Te amo a ti. Los fariseos daban una imagen para el pueblo que amaban a Dios, cumplían fielmente con la ley y las tradiciones. Pero la gran realidad, hermanos, es que Jesús les llama a ese pueblos blanqueados. Lo miré, la espada mágica, son ese pueblo blanqueado. Y te quedas muerto. Estos hombres ayunaban 2 veces por semana, entregaban fielmente el tiempo, se llenaban de orgullo en sí mismos, de ser justos, y miraban con menosprecio a los demás. Vestían decorosamente, públicamente eran muy correctos, para impresionar a otros con su justicia.
justicia, ensanchaban sus arterias, tenían versículos en el pecho y no se olvidaban, ensanchaban los flecos, se hacían que eran los fieras. Pero Jesús, hermanos, en realidad, como vemos como les dice, avariciosos se acababan el dinero, les encantaban los títulos lisonjeros, las primeras sillas en las congregaciones, orar en voz alta en las plazas, y eran tan tendenciosos a aplicar la ley que la hacían gravosa al pueblo, perdiendo de vista por completo la verdadera esencia que era la misericordia, la justicia, la fidelidad y el amor. Si quieres saber un poquito más de los fariseos, lee Mateo 23. Y escucha, aunque podríamos ir a más ejemplos, no hace falta, vamos al hombre de la mano seca. Era un hombre, hermanos, que estaba enfermo, que no estaba bien, estaba arruinado, estaba destrozado, derrotado por la situación que estaba viviendo. Lo normal es que, como siervo de Dios que eran, se condoliesen de la necesidad, y cuando Jesús obró el milagro se gozaría, pero siempre estrictos, oponiéndose, siempre ahí con las normas. Dice mi padre alguna vez, ¿cómo se nota que no eres un padre ni su abuelo de Dios? De esa forma dominan todo diferente. Por eso, hermanos, Jesús continuamente los confrontaba, porque no entendían, hermanos, que Jesús había venido para dar vida y vida en abundancia. Por eso Jesús en una ocasión abrió el rollo del profeta Isaías y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año, a predicar el año agradable del Señor. No le entendían, hermanos. De tal manera, hermanos, y con esto termino, presten atención que este punto es muy importante. De tal manera, atención, que en el verso 5 dice: y Jesús, mirándoles alrededor con enojo. Jesús mirando con enojo. Yo sí, porque los hombres tenemos enojo, y cuando nosotros nos enojamos podemos ofender a Dios y a nuestro prójimo, pero Jesús mirando alrededor con enojo. Claro, hay que entender una cosa, y es que el enojo del hombre no es el mismo enojo de Jesús. Enojo aquí es orge. Esta palabra está expresando la idea de la ira de Dios ante el pecado, la injusticia o la desobediencia. De tal manera, hermanos, que no se queda ahí el texto. Dice la Biblia, y Jesús mirándoles alrededor con enojo, dice, entristecido. Esta palabra entristecido es conmovido hasta el dolor. ¿Por qué? Dice, por la dureza de sus corazones. Estos hombres estaban en un estado moral de porosis. ¿Y qué significa eso? Era un término, hermanos, que se empleaba en
Los fariseos solo se preocupaban. Normas y más normas. Y no entendían, hermanos, que el amor y la gracia de Cristo rompe con tradiciones, con protocolos, rompe con costumbres y prejuicios, y que su amor excede a todo conocimiento. Escucha esta palabra y con esto termino. Jesús no hace acepción de personas, no le da más valor o más importancia al rico o al pobre, al formal o al que tiene mala reputación. El amor de Jesús está al alcance de todos, sin excepción, queridos hermanos. En el corazón de Jesús y en sus grandes abrazos cabe todo el mundo, cabe el leproso, cabe la mujer samaritana, cabe cualquiera. Por lo tanto, no pongamos límites al amor de Dios. Y escucha atentamente esta palabra, que sé que lo sabe. Detrás de tanto evangelismo como el que está viendo en este tiempo, después y detrás de tanta palabra que estamos sembrando, ahí fuera, en cualquier momento, escucha, en cualquier momento, entra por la puerta con todo el respeto a un homosexual. Cualquier día, cuando menos te lo esperes, entra una lesbiana, entra uno que está rapado aquí, con una pantaloneta aquí, con un tatuaje aquí y con los morros verdes. En cualquier momento puede entrar una samaritana. Y escucha, somos gitanos, pero nuestro vocabulario no tiene que caer. Mira quién ha venido, hasta eso se atreve. ¿Qué te crees? ¿Que eres mejor tú que los demás? ¿Acaso se te ha olvidado lo que dice la palabra del Señor? Que la gracia y el amor de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Escucha, que nosotros igual somos muy formales, pero que también tenemos que depender de él, de su sangre. Por lo tanto, escucha, el amor de Dios se quiere manifestar en este tiempo y quiere salvar al hombre perdido. Por lo tanto, educa tu mente, echa a lado tus prejuicios, y cuando venga alguien, vamos a ver el camino. Gloria al que vive. Que Jehová Dios reprenda todo protocolo, que Jehová Dios reprenda toda rutina, todo prejuicio, y que su palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jehová. A su nombre, a su nombre, a esa gloria. Fuerte ese aplauso para Dios. Pues hasta aquí, hermano, lo que Dios ponía en mi corazón. Te animo en esta tarde a que guardes este consejo en tu corazón. Si ha habido alguna palabra que no te ha hecho bien, déjala pasar, que el calé tiene espaldas, será para el calé. En el nombre de Jesús. Bueno, por orden del hermano Paco me ha permitido y me ha dicho, pues ya despides el culto. Comunicar a la iglesia que el hermano José del coro estaba afuera, el hermano Di predicando en el reformatorio, Curro y Benjamín predicando en la cárcel, Bonito y Solo tenían un compromiso, el hermano Tony y el tío Arturo estaban en la consulta médica, y el hermano Enrique del coro no le daba tiempo. Amén. Cuando termine el culto, por favor, suben por aquí los predicadores, que serán por minutos. Vamos a ponernos en pie, decimos el servicio de las ofrendas. Amén. Si Dios te bendiga esta tarde, te invito por favor a que cierres tus ojos y le des gracias al Señor, por favor. Voy a rogar por favor al tío Gabriel de atrás que usted por favor nos despida dando gracias. Todos juntos,